Bien, ¿cómo están? Buenas. Vamos el día de hoy a continuar con el estudio de la materia y sus cambios y sus transformaciones. Esta es la segunda parte. Ya habíamos indicado anteriormente de la materia eh, cómo se juntan dos o más sustancias para formar mezclas o combinaciones o cómo se producen fenómenos a esta materia. Habíamos estudiado, me acuerdo, fenómenos físicos, fenómenos químicos, ¿no? Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas. Hoy día vamos a, digamos, comprender que la materia está fundamentalmente en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Pero entre esos estados se producen cambios, ¿no? O sea, de un estado puede pasar a otro estado. ¿Y cuál es la causa de esto? La causa de esto es la temperatura, el calor. Recordemos brevemente, ¿no? Cuando tenemos una materia cualquiera, ¿cierto? Y le hacemos un cambio, ¿no? Este se llama fenómeno. Cambio o fenómeno. Cuando la materia, ¿no?, sufre una modificación, es un cambio o fenómeno. Este cambio o fenómeno puede ser de dos tipos, como hemos explicado. Puede ser un cambio físico, por ejemplo, tengo esto, estoy haciendo el plumón acá, ¿cierto? ¿No? Y es un cambio que puede ser pasajero o puede ser definitivo. ¿Está bien? Para que no manche. O definitivo. Muy bien. Cuando el cambio es pasajero, ¿no? Es un cambio físico. La materia no se altera, ¿cierto? La materia no cambia, no hay sustancias nuevas. Pero cuando la materia cambia y aparecen nuevas sustancias, es un cambio químico, como vamos a ver más adelante. Empezaremos a hacer los cambios físicos, ¿no? Y acá tenemos los cambios físicos de un estado a otro estado, ¿no? Esos cambios físicos no se van a formar sustancias nuevas, la estructura de la materia sigue siendo la misma. Bien, veamos. Hemos dicho que el calor origina estos cambios, la temperatura. Cuando aumenta el calor o cuando disminuye el calor. O sea, cuando el calor aumenta o cuando el calor baja. Veamos los cambios por el aumento del calor. ¿Está bien? Cuando aumenta el calor, ¿qué cambios se producen? Aquí, según nuestro cuadro, nuestra flecha, si la flecha está a la derecha, es porque está aumentando el calor. Si la flecha va hacia la izquierda, es porque está disminuyendo. Veamos los cambios por aumento del calor. ¿Cuáles son esos cambios? ¿No? Esos cambios son los siguientes. Tenemos uno, la fusión. Tenemos dos, la evaporación, ¿no? Tenemos la ebullición y tenemos también la sublimación. Vamos a ir poco a poco explicando cada uno de ellos. ¿Cuándo llamamos fusión? Fusión es algo sencillo que ustedes a veces lo hacen en casa en verano. Que en verano se ha comido un marciano, ¿no? O a comprar su helado. El marciano está en estado sólido, ¿correcto? Y está en el frigider, ¿no? En la nevera, está a 0 grados de temperatura, ¿no? Sacamos, ¿no? Sacamos, ¿cierto? Ese hielo, y acá lo vamos a ver, ¿no? He puesto ya, tenemos el hielo, ¿correcto? Y lo vamos a sacar. Ahí está, miren ustedes. Ahí está, el hielo. Vamos a mostrarlo bien para que ustedes vean. Ahí está. Este hielo que le he sacado de la nevera, lo voy a poner acá. Y miren ustedes, miren. ¿Están viendo? Está afuera, hace más temperatura, a mayor calor. Y por lo tanto, de estado sólido va a pasar a estado líquido. Ah, muy bien.
a estado líquido. El hielo, ¿no?, que está en sólido, pasa a estado líquido porque aumenta la temperatura. Eso es fusión. Un ejemplo es cuando el hielo se derrite, ¿no es cierto? Cuando el hielo se derrite, como hemos podido ver. Ahora tenemos la siguiente. Hemos dicho ya la primera, que es la fusión. Fusión, ¿no? La siguiente es la otra parte, que es la evaporación. Tenemos el estado líquido, el agua, ¿cierto? Lo vamos a echar en una olla, echamos. Y en la cocina lo calentamos. Prendemos la cocina y lo calentamos. ¿Qué va a pasar con este agua, que es estado líquido? Se va a ir calentando, poco a poco las moléculas se van moviendo, ¿cierto? Se produce el calor, ¿no? Y llega un momento en el cual de la superficie comienzan a salir vapores. Esa primera fase se va a llamar evaporación o vaporización. Repito, la evaporación. La evaporación es cuando salen los vapores, ¿no? Se produce en la superficie del líquido cuando ustedes calientan agua, ¿no? Sigue aumentando el calor y luego en el agua, en la olla que ustedes han tenido, que han visto, en el agua, vamos a aplicarlo mejor, en el agua, vamos a hacer la bolita para que ustedes vean, en el agua va a aumentar el calor mucho más, ¿no? Y se va a producir lo siguiente, ¿no? Está la olla, el agua, las burbujas se comienzan a mover de manera rápida. De manera rápida se comienzan a mover. Y se produce la ebullición, es decir, hay un cambio rápido, burbujas rápidas, corrientes rápidas, muy calientes, ¿no? Y el agua comienza a hervir. Ese cambio de líquido a gaseoso se llama ebullición, evaporación, ¿no? Y la ebullición es ya cuando el agua hierve, ¿no? Entonces se llama la ebullición cuando el agua hierve, la ebullición. Cuando el agua hierve, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora nos toca ver la otra forma, la otra parte, la otra fase, el otro cambio de la materia. Sólido ha pasado a líquido, ha pasado a gaseoso. Pero hay un cambio especial que pasa de sólido a gaseoso, no pasa por líquido, ¿no? De sólido pasa a gaseoso. Y se va a llamar, vamos a poner así como asterisco para que ustedes se llama sublimación. Sublimación directa le llaman otros, ¿no? Sublimación directa. Pero dirán, ¿cómo es posible que pasa de sólido a gaseoso? Sí, es posible. Antiguamente las mamitas y los padres lo usaban, ahora quizás poco, pero algunos también lo continúan usando. Se trata de, en la vida diaria ustedes también seguramente han visto cuando han ido a unos lugares, y vamos a ver por qué se presentan estos fenómenos y no nos damos cuenta. Veamos en casa primero. En casa nuestros abuelos, nuestras madres, me acuerdo que en el ropero se guardan las ropas, ¿cierto? Y para que la polilla no pique las ropas, compraban unas bolitas. Esas bolitas, ¿no? Vamos a ver. Esas bolitas, ¿no?, que las mamitas compraban, ¿no? Se llama, ¿sí?, bolita color blanca, se llama la naftalina. Naftalina. Que tiene un olor especial, poco fuerte. Entonces, ¿qué hacían? La naftalina lo ponían en los bolsillos
de los sacos, ¿no? Y lo guardaban. Pasa un tiempo, vamos a ver luego las bolitas, y las bolitas ya habían desaparecido. Ya no estaban ya. O estaban muy pequeñitas, ¿no? O estaban, digamos, pequeñitas. Se habían reducido. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ha pasado de sólido, por aumento del calor, de sólido pasó a gas. ¿Y cómo uno se da cuenta? Por el olor que dejaba en la ropa, ¿no? El olor que deja en la ropa, o olía la naftalina, y tienes que sacarlo para que se pueda disipar. Entonces, ese cambio se llama sublimación directa, cuando pasa de sólido a gaseoso. También tenemos otro ejemplo. Seguramente que los que han ido a pasearse a veces en las calles, ¿cierto? Y en la calle a veces no hay baño, digamos, no tiene la necesidad de miccionar, de orinar. Y entonces va a un baño público o un baño de un restaurante. Y los restaurantes generalmente tienen un urinario, ¿no? Un urinario en la cual se le colocan unas pastillas, ¿no? A unas pastillas se le colocan. Sí. Y se le cuelga de un ganchito. De un ganchito se le cuelga. Estas pastillas son, digamos, en estado sólido, ¿cierto? ¿Y para qué son las pastillas? De ahí sale un aroma. De estas pastillas pasa al estado gaseoso. ¿Y cómo uno se da cuenta? Porque cuando entra al baño, el baño huele por un aroma. Ese aroma es por las pastillas, ¿no? Son desinfectantes. Ha pasado estado sólido, ha pasado a estado gaseoso. O pasa a estado gaseoso cuando aumenta la temperatura. Otro ejemplo de sublimación directa. También tenemos otro ejemplo, el hielo seco. ¿Qué es el hielo seco? El hielo seco es un hielo no de agua, sino de CO2, ¿no? Que te puede quemar la piel y que están, digamos, en los carritos, seguramente en verano han visto los carritos de los heladeros, ¿cierto? Los carritos de los heladeros, ¿no? Contienen hielo seco en sus paredes. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el hielo seco? Para que conserve los helados. Si no, con el calor en verano, los helados se derriten. Entonces, el hielo seco conserva, digamos, y hace que los helados se mantengan, digamos, y no se derritan. Cuando uno quiere comprar un helado a un heladero, llama, ellos destapan y se conservan adentro los helados, ¿no? No están derretidos, ¿no? Pero tú llévalos en una caja, a ver, llévalos en una caja y a poco tiempo se deshielan, ¿no? En cambio, el hielo seco permite que los helados no se derritan. Pero si lo sacas el hielo seco afuera, ¿cierto? Que es sólido, pasa a gas. Se convierte en gas y desaparece, ¿no? Ese es un ejemplo de hielo seco de la sublimación. Son varios ejemplos que hemos dado de estos cambios por aumento de la temperatura. Veamos ahora los cambios, ¿cierto? Por disminución de la temperatura, por cuando disminuye el calor. Ahora vamos a ver al revés, de acá para allá, ¿cierto? Tenemos un primer cambio llamado la condensación. La condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Cuando una sustancia gaseosa se convierte en líquido, cuando baja la temperatura. Un ejemplo de esto son la formación de las, digamos, formación de la lluvia por las nubes. Las nubes, como ustedes saben, se producen en zonas calientes porque el sol calienta las aguas y se produce la formación de las nubes, ¿cierto? Las nubes se forman. Pero las nubes, por acción de los vientos, son llevadas a zonas frías. Entonces se enfrían. ¿Se cuenta? Baja su temperatura. Y al bajar, se convierten en gotitas chiquitas
gotitas de agua líquida. Y por el peso van a caer. Y se produce la lluvia. La lluvia es un ejemplo de la condensación. Porque del estado gaseoso ha pasado al estado líquido. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Tenemos ahora el estado líquido. O sea, nuevamente tenemos en estado líquido, un ejemplo es el agua, ¿no? Y del líquido le voy a bajar la temperatura, lo voy a llevar al frigider, ¿cierto? Y se convierte en sólido. Cuando ustedes llevan el agua, ¿cierto? Que está a una temperatura del medio ambiente más o menos a 20 grados, ¿no? Lo ponen en el frigider, en la nevera, en la parte del fridge, está a 0 grados y se forma el hielo, ¿cierto? O sea, el líquido pasó a sólido porque ha bajado la temperatura. Estos son los cambios, ¿no? Este cambio último se llama la solidificación. Solidificación. Porque pasa a estado sólido. Estos son los cambios físicos que se producen en los estados de la materia, ¿no? De sólido, líquido y gaseoso. Por aumento o por disminución del calor. Y finalmente explicamos ahora los cambios químicos. Los cambios químicos son cambios definitivos, son cambios, digamos, en la cual hay sustancias nuevas. Aquí no hay sustancias nuevas porque el agua sigue siendo agua, como te han visto, ¿no? En los cambios químicos tenemos, por ejemplo, cuando agarramos y quemamos un papel. Quemamos un pedazo de papel, lo quemamos, este papel lo quemamos y convierte en ceniza y ya no puede regresar, ya no es papel de ceniza, es un cambio químico. O sea, la combustión de las sustancias es un cambio químico. Cuando tenemos también un clavo, y el clavo lo dejamos en la intemperie, ¿cierto? Lo dejamos ahí. El clavo, ¿no? Por acá tenemos el clavito. El clavo, tenemos un hierro. El clavo se puede oxidar. Otras sustancias se pueden oxidar. Por ejemplo, tenemos el hierro, el fierro. El fierro es una sustancia que en el medio ambiente tú lo dejas, ¿cierto? Luego de un tiempo, el oxígeno del ambiente reacciona con el fierro y se forma una capita roja. Decimos se ha oxidado. Muy bien, ese es un cambio químico, ¿no? La oxidación. Entonces, el cambio químico, repito, la naturaleza de la materia cambia, ya no es la misma, ¿cierto? Y en los cambios químicos, al quemar un papel por combustión o como en la oxidación del clavo, son cambios definitivos. Son cambios que, digamos, se forman sustancias nuevas, ¿no? Cuando también, por ejemplo, hacemos la preparación de una torta, ¿no? O cuando combinamos hidrógeno con oxígeno para formar agua, son cambios químicos de la materia. A nuestro alrededor, entonces, chicos, por lo tanto, tenemos muchos cambios físicos y muchos cambios químicos que suceden diariamente. Observen ustedes muy bien y en su cuaderno de actividades también hay unas prácticas muy bonitas para que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Y los invito a desarrollarlo, ¿no? Y reconozcan los cambios que se dan también a su alrededor y en sus casas. Nos vemos, chicos.